Buenas noches, hermanos. Muchos saludos para todos desde aquí de Uruguay, Montevideo. Quería saludarlos y desearles un buen fin de semana. Hoy estamos a viernes, por así decirlo, porque en el calendario de Dios, no es el mismo día. Si nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que hoy en sí no sería sábado, no sería viernes, ya a esta hora ya sería sábado en el calendario de Dios. En el calendario humano, lógicamente que sería viernes, recién a partir de las 12 de la noche sería sábado, pero ese es el calendario del ser humano, el calendario del hombre. Pero en el calendario de Dios, ya hoy en sí, a partir de las 6 de la tarde, a la hora de la entrada del sol, del día viernes, ya vendría a ser el día sábado, porque dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y si nosotros empezamos a contar de la tarde del viernes a la mañana del sábado, sería un día, y así sucesivamente. Y vemos que el primer día de la semana, no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo. O sea que en realidad a veces uno no tiene en cuenta, cuando uno estudia la Biblia, no se da cuenta el significado de la importancia del calendario de Dios. Y eso es lo que tenemos que prestar atención, porque si nosotros prestamos atención al calendario de Dios, sabemos que de tal fecha a tal fecha hay mandamientos y pactos y decretos de parte de Dios que tiene todo un significado y que se cumple en su periodo, en el periodo de Dios, no en el periodo del hombre. Y entonces tenemos que tener en cuenta que los mandamientos de Dios, a través de sus pactos, a través de sus mandamientos, a través de sus ordenanzas, a través de su ley, son cosas que tenemos que observar, así como observamos cuando decimos, es verano o es invierno, o es domingo o es lunes, o es primavera, así como observamos la fecha de nuestros cumpleaños también. Bueno, qué importante es observar los tiempos designados, proclamados por Dios como benditos, como apartados, como consagrados por Dios, para que nosotros realmente estemos en el tiempo de Dios. ¿Podemos nosotros andar en el tiempo nuestro? Sí, la mayoría de las veces sí andamos en nuestro tiempo. Podemos andar en los tiempos de los seres humanos, en los calendarios humanos, en los mandamientos humanos y en las tradiciones humanas. Sí, la mayoría de las veces andamos así. Pero lo más importante no es los mandamientos y los calendarios humanos, sino es los mandamientos y el calendario de Dios. Ese es lo más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros. Lo otro son solamente cosas humanas y que no nos suman a nosotros, sino que verdaderamente nos resta cuando nosotros le prestamos atención a las cosas humanas, a los mandamientos humanos, a las cosas que los seres humanos al correr de los siglos y de los años han cambiado a las escrituras, a la palabra de Dios. Ese es el problema tremendo cuando le quitamos a la palabra de Dios, o le restamos o le sumamos. Y Dios dice que no le podemos ni sumar ni restar a la palabra de Dios, que tenemos que realmente regirnos y guiarnos completamente el 100% en los mandamientos de Dios, desde principio a fin.
Si queremos entender y comprender la palabra de Dios y discernir los mandamientos de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que realmente empezar a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo importante. Aprender a conocer a Dios desde el principio hasta el fin. No decir, bueno, quiere entender la Biblia, bueno, empiece por Lucas o empiece por Mateo o empiece por el Nuevo Testamento. No, empiece por el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento sigue vigente tal cual como el Nuevo Testamento. Hay cosas que del Antiguo Testamento ya hoy, lógicamente, no se hacen, como los sacrificios humanos, como los sacrificios de animales, perdón, como el incienso, como los animales que mataban y montones de otras cosas que hoy en día no se hacen, pero en sí la mayoría del Antiguo Testamento está vigente. Desde el principio hasta el final de la Biblia tenemos que entender, comprender y discernir y aprender, porque la palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios no es el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hermanos y hermanas, y aquellos que leen la Biblia, la palabra de Dios está vigente. Y tanto tiene un valor estimado, superior, maravilloso, majestuoso el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y tenemos que realmente guardar los mandamientos de Dios. Porque si el Antiguo Testamento no estuviese vigente hoy, ¿para qué nos sirven los 10 mandamientos? Si alguno dice, usted empieza a leer de Mateo, empieza a leer de Lucas, del Nuevo Testamento, y lo demás, le pasamos por arriba. Tenemos que enseñar la palabra de Dios desde el principio hasta el final. Así que bueno, entonces quería hacerle esa reflexión al respecto de esto de la palabra de Dios. Y bueno, saludarlos a todos con el cariño y el amor de Yeshua, de Jesús, y decirle que bueno, que continuemos orando los unos por los otros, que no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos de meditar en la palabra de Dios, no dejemos de estudiar la palabra de Dios, no dejemos de indagar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios revelado a través de su Hijo Jesucristo y manifestado a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios dice que inspiró a los santos hombres de Dios para que escribiesen las Escrituras, para que nosotros hoy tuviésemos en papel lo que Dios en su corazón se ha propuesto para este mundo en decadencia y en necesidad y en urgencia. Vivimos en un mundo en urgencia. Vivimos en un mundo que está constantemente en terapia intensiva. Vivimos en un mundo que está constantemente en la sala quirúrgica. Tanto como cristianos o hijos de Dios como aquellos que no tienen a Dios. Vivimos en una urgencia constantemente porque no por el hecho de que seamos hijos de Dios o seamos cristianos, significa que somos mejores que aquellos que no tienen a Dios en su corazón. No, muchas veces somos peores que aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Y muchas veces aquellos que no tienen a Dios en su corazón, muchas veces son mejores que nosotros, los que decimos que amamos a Dios, que leemos la Biblia, que guardamos sus mandamientos, pero muchas veces somos peores que aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Tenemos que empezar, como dice la palabra, ver el tronco en nuestra vida
para después sacar la rama del ojo de nuestros hermanos o de nuestro prójimo y decirle, Señor, nosotros verdaderamente queremos ser sanados, queremos ser restaurados, queremos ser edificados, queremos ser transformados. ¿Por qué? Porque tú vienes por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Sé que es difícil, sé que es difícil de que estemos sin mancha y sin arruga porque vivimos en el mundo y dos por tres las inmundicias de este mundo no, nos van salpicando a nosotros. Pero luchemos para que lleguemos a la meta, como decía el apóstol Pablo. No es que la haya alcanzado, sino que voy rumbo a alcanzarlo. Pero sigo peleando la buena batalla. Él nunca dejó de pelear, nunca dejó de luchar. El apóstol Pablo siempre continuó a la meta, siempre continuó al llamamiento, siempre continuó profesando su fe, su confianza, su esperanza en el Dios Todopoderoso y en el Mesías, en el Hijo de Yahweh o de Dios, y en Yeshua, el Cristo crucificado, pero que también resucitó para que nosotros tuviésemos esa esperanza que el mundo no tiene. El mundo no tiene esperanza. El mundo vive el momento y vive en la desesperación por el que será mañana de sí, y viven realmente esperando muchas veces, como a veces dicen algunos, esperando la carroza. Muchos dicen, bueno, estamos acá esperando la carroza, pero no es así. Dios no nos ha llamado a que esperemos la carroza, nos ha llamado a que sí esperemos en Él, pero que aún a pesar de que estamos esperando en Él, que vayamos yendo por el camino, pero predicando la palabra, enseñando la palabra, alentando a los hermanos, alentando a las hermanas, alentando a los jóvenes, alentando a los adolescentes, que no nos quedemos detenidos en el tiempo, solamente esperar que bueno que llegue la muerte o que alguien me traiga algo. No esperemos que nadie nos traiga nada, busquemos nosotros. Y lo maravilloso que nosotros tenemos es que Dios nos ha mandado a buscar las almas, a predicarle a las almas, a anunciarle las buenas noticias a las almas. No dejemos no nos quedemos parados detenidos en el tiempo de que todo nos caiga de arriba y que vengan los demás a nosotros, porque Jesucristo vino a nosotros y no es que nosotros fuimos a Él, sino que Él salió en búsqueda de nosotros, porque nosotros estábamos como ovejas sin pastor, descarriado, escondido por atrás de los chilcales, abichado con el pecado de este mundo, y estábamos sin fe y sin esperanza. Y Yeshua o Jesús salió en búsqueda de cada uno de nosotros para traernos al redil, y Él es la puerta del redil, y Él es el buen pastor, y el Padre es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él nos ha conquistado a nosotros para que nosotros seamos parte del redil, para que seamos parte de los redimidos, para que seamos parte de los escogidos, de los apartados, de los consagrados para Él. No dejemos de que este mundo nos maree con sus colores, porque son colores que realmente parecen buenos, pero los colores de este mundo son mareadores y son cosas que realmente Dios a través de su Hijo Jesucristo nos advierte que el príncipe de este mundo se viste como ángel de luz y engaña aún a los escogidos. No nos dejemos engañar, sino que meditemos en la palabra de Dios noche y día. Así que bueno, hermano, quiero hacer una oración por ustedes, quiero hacer una oración por el pueblo de Dios en todo el mundo,
Quiero leer también unos versículos para aquellos bueno, que están en el camino de Dios, y para aquellos que no tienen a Dios todavía en su corazón. Vamos a seguir un poquito más sobre la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría hay muchas cosas. Puede ser la idolatría al trabajo, puede ser la idolatría al dinero, puede ser la idolatría a, a las imágenes, puede ser la idolatría a los hombres, puede ser la idolatría a la política, puede ser la idolatría a la religión. Eso es idolatría. Y la idolatría, Dios dice que Él no le agrada al mundo idólatra, seguidor de todas esas cosas que nombré. Dios quiere que nosotros seamos seguidor de Él, no seguidor de todas aquellas cosas que yo nombré, sino que quiere que seamos seguidor de Él, porque Él no es una religión. Dios es una relación con sus criaturas. Nosotros somos sus criaturas, nosotros somos sus escogidos, nosotros fuimos apartados, consagrados para Él. Pero Dios no apartó a algunos sí y a otros no. Dios nos quiere a todos. Depende de nosotros si realmente queremos de que Dios entre en nuestra vida a través de Jesucristo y de la llenura de su Espíritu de verdad, y que nosotros podamos reconocer de que verdaderamente sin Dios en este mundo no somos nada ni nadie, y que sin Dios en este mundo andamos como aquellos que andan en una casa con la luz apagada adentro, en una noche oscura. Andamos al tanteo, andamos a los tropezones, no, no vemos contra qué nos golpeamos. Y así anda el mundo hoy. Anda perdido, anda desesperado, anda desanimado, no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene paz, los nervios los mata, las enfermedades psicosomáticas los agobian, viven metidos en los médicos, en los hospitales, en los psicólogos, se viven peleando los unos a los otros, la guerra, el hambre, la falta de trabajo, la falta de seguridad en los pueblos y en las naciones, los terremotos, los volcanes, las basuras que largamos al espacio, los padres contra los hijos contra los padres. O sea, hay muchas cosas que realmente nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y que Dios nos ayude a que podamos reconocerle que Él es el único Señor y es el único camino al Padre, que es a través de Jesucristo. Se puede nada más y nada menos llegar a Dios el Padre solamente a través de Yeshua, o Jesús como se dice en español. Así que bueno, voy a hacer una oración por todos ustedes, hermanos, y por aquellos también que realmente, bueno, no conocen la palabra de Dios, pero que tienen esa necesidad urgente de que sus vidas sean cambiadas, esa necesidad urgente de que sus vidas sean transformadas, porque hay una urgencia en cada ser humano. Y esa urgencia solamente puede ser evacuada a través de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Nada más, nada más. Nuestra necesidad espiritual y física puede ser evacuada nada más y nada menos que por Dios el Padre y por su Hijo Jesucristo, para que nosotros escapemos de esta perversa generación. Así que bueno, hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado. A ti sea la gloria y la honra en esta noche. Te doy gracias y te ruego que tú seas glorificándote a través de tu Santo Espíritu en el nombre de tu Hijo, y que sea tu misericordia para con cada uno de nosotros. Tú sabes que te necesitamos y no podemos vivir en este mundo sin ti, porque sin ti estamos perdidos, estamos desorientados,
estamos como un barco sin timón a la deriva en este mundo. Te necesitamos y queremos rogarte de que tu santa presencia en el nombre de tu Hijo amado y del poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas y nos des entendimiento y discernimiento para entender y comprender cuál sea tu perfecta voluntad para nosotros en este día de hoy y a través de tu santa palabra que tú nos estés orientando, si nos estés hablando, para que hagamos nada más y nada menos que tu perfecta voluntad, porque tú en tu amor y tu misericordia lo has dado todo para nosotros. Has dado a tu Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Queremos tener esa vida eterna porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra y nuestras vidas dependen solamente de ti, Señor, solamente de ti. En el nombre de tu Hijo amado, sea tu palabra bendita en nuestras vidas y líbranos, líbranos de nuestras propias actitudes, las cuales muchas veces nos llevan a desobedecerte y a vivir las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras malas acciones. Perdónanos, Señor, y líbranos, líbranos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos nuestros propios enemigos la mayoría de las veces. Cuando no te obedecemos a ti, somos nuestros propios enemigos. Perdónanos, Señor, nuestros pecados y nuestra falta, y ayúdanos a obedecerte, Señor, a través de tu Hijo amado y de la unción de tu Espíritu de verdad. Ali, Mashiach, aleluya, Mashiach. Gloria a ti, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por mis hermanos. Bendice a mis hermanos, Señor, en esta noche. Y bendice a aquellos, Padre, que no te tienen, Señor, en sus corazones. Que ellos puedan reconocer que no hay otro Dios fuera de ti, que no hay otro Salvador fuera de tu Hijo Jesucristo, o Yeshua como se llama en hebreo. Bendito seas tú, Señor. Levántate, Padre, con todo tu poder, con tu gloria, con tu majestad sobre nuestras vidas y líbranos, líbranos, Señor. Líbranos de que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Líbranos, Señor. Queremos hacer, Señor, tu voluntad y no la nuestra. Mashiach, aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Bendice, Padre, a tu pueblo Israel. Bendice a tu pueblo escogido. Bendice, Señor, allí, Señor Israel. Bendice, Señor, allí ese pueblo santo, ese lugar apartado, consagrado, separado para ti, Señor. Y te damos gracias por darnos la oportunidad por ser, Padre, parte de ese pueblo escogido, por ser, Padre, el olivo silvestre injertado en el olivo verdadero, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque si no hubiese sido por tu misericordia, nosotros no seríamos esas ovejas perdidas, Señor, que hoy estamos en tu redil. Si no hubiese sido por tu misericordia, estaríamos fuera de tu redil, pero tu bondad y tu misericordia nos ha alcanzado por los méritos de Yeshua, de tu Hijo amado, por su sacrificio, Señor, en la cruz o en el madero de tormento. Señor, nosotros somos parte hoy de ese pueblo separado, consagrado, restaurado, edificado, moldeados, santificados para ti, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado. Bendice a mis hermanos y a todos aquellos que han de ser parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús o de Yeshua. Amén y amén. Así que bueno, hermanos, alejémonos también, como dice la palabra de Dios, de toda idolatría. De toda idolatría. Que no idolatremos a un hombre, que no idolatremos a un político, que no idolatremos al dinero, que no idolatremos una imagen, que no idolatremos el trabajo,
que no idolatremos nuestra propia vida también, porque muchas veces hay gente que están horas y horas adelante de un espejo mirándose y arreglándose y pintándose, otros se pintan, otros se peinan y están horas y horas como idolatrándose y mira qué belleza, mira qué hermoso que soy, esto, lo otro, y realmente eso es también parte de la idolatría del ser humano. Y dice la palabra, dice así en Gálatas 4:8, Gálatas 4:8 dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. En otro tiempo nosotros éramos idólatras. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros fuimos rescatados de esta naturaleza. En otro tiempo nosotros éramos idólatras y adorábamos a las imágenes, adorábamos la política, adorábamos la religión, adorábamos el trabajo, adorábamos nuestra imagen quizás adelante de un espejo y tantas otras cosas que son idolatría y que nos apartan de Dios, que nos alejan de Dios, que nos distancian del Creador, del Señor de nuestras vidas. Y que Él, por causa de nuestra idolatría, Dios se aparta de nuestras vidas, porque nosotros no lo dejamos a Dios obrar en nuestras vidas. Entonces Dios como todo un Señor, como todo un Creador que nos dio una libertad para tomar nuestras propias decisiones, Él se aleja, pero no porque se aleja porque no nos ame, porque si no Él respeta nuestra voluntad. Solamente nosotros podemos tener la decisión si le seguimos a Él o seguimos nuestras propias ideas o nuestros propios pensamientos o nuestras propias opiniones. Pero nosotros no tenemos que seguirnos a nosotros mismos, porque muchas veces hemos seguido nuestra propia naturaleza humana y así hemos terminado, como estamos hoy en día en el mundo, sentado arriba de un volcán en erupción. Guerra, hambre, peste, persecución, padres contra hijos, hijos contra padres, daños en los trabajos, daños en la familia, daños en la sociedad, daños en los colegios, daños en la política, daños en todos lados. No seamos idólatras y oremos por aquellos que están necesitando de Dios, que quizás están metidos en diferentes religiones, que son solamente religiones, pero que ahí verdaderamente Dios no está. Dios no está en la religión, Dios está en la verdadera relación que yo, creación de Dios, tenga con mi Creador, con el Dios de toda gracia y de toda misericordia. Y que yo o nosotros somos lo que dependemos de Dios. Dios no depende de mí, sino que nosotros dependemos de Él. Nosotros lo necesitamos a Él. Y nosotros en otro tiempo éramos idólatras, amadores de las cosas de este mundo. Huyamos de esas cosas que dice la palabra de Dios. Después dice en Apocalipsis 9:20, dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es clara la palabra de Dios en Apocalipsis 9:20 y en otros
y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ustedes que muchos quizás están en las macumbas, muchos que están en la Umbanda y otras sectas, ahí no está Dios, ahí está Satanás, el príncipe de este mundo, que les está engañando. Aquí bien lo dice la palabra de Dios. Y Dios ha permitido plagas al correr de los años y de los siglos de la humanidad sobre la tierra, para que a ver si la humanidad se arrepiente y busca al verdadero Dios. Pero muchas veces esas plagas, en vez de hacer de que la humanidad se vuelva a Dios, se tornan más duros de corazón, más rebelde contra Dios, y siguen sumergidos en este montón de idolatría, adorando las imágenes en los templos de Macumba, en la Umbanda, en la Quimbanda, en montones de otras sectas más. Creen que allí está Dios, pero allí está el príncipe de este mundo, Satanás, que los tiene atados, que son esclavos. Y dicen, vengan que los van a ayudar fulano y la imagen de sultano y de esto y lo otro. Y uno mira esas vidas y están esas vidas como árboles secos. Uno los ve, no tienen ni sonrisa en la cara, tienen un profundo pesar en sus corazones, un profundo vacío en el interior de sus vidas. Sus casas son casas que abunda la muerte, la oscuridad. Y Dios les está llamando a de que se arrepientan y les busque al verdadero Dios de los cielos y de la tierra. Y que escapemos de la condenación de este mundo, porque este mundo se condena a sí mismo. Dios no vino a través de su Hijo Jesucristo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el mundo se condena a sí mismo cuando deja de hacer lo bueno y hace lo malo. Y Dios permite que lo malo exista también, pero no porque Dios le agrade lo malo, sino porque el hombre es tan terco que él anhela, desea seguir en lo malo, y Dios nos ha dado una libertad para que decidamos entre la bendición o la maldición. Dios quiere que seamos benditos, pero si nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, vamos a ser benditos. Si no abrimos nuestro corazón a Dios, vamos a ser malditos, porque Satanás, el príncipe de este mundo, no te pide permiso para destruir tu vida, para destruir la vida de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus compañeros de trabajo. No pide permiso para meterse en la política, no pide permiso para meterse en las cárceles, no pide permiso para meterse en las escuelas, en los liceos. No pide permiso. El enemigo entra en la vida de los seres humanos y las destruye. Y los seres humanos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están cauterizada su mente, está cauterizada, que no tienen sensibilidad de que el enemigo es el que está trabajando ahí detrás de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y de nuestras palabras y de nuestra manera de oír, de nuestra manera de ver, de nuestra manera de hablar. No se dan cuenta de que el enemigo es el que les está llevando como oveja al matadero, a la destrucción. Y dice que el Hijo de Dios, Yeshua o Jesús,
vino a este mundo a salvar a los seres humanos, a todos. Y Él no nos cobra plata para que nosotros seamos salvos. Él no dijo tráiganme $10,000 o lo que sea de plata o de riqueza o de bienes para que ustedes sean salvos. Él nunca predicó eso. Nosotros los seres humanos somos los que le hemos puesto precio al Evangelio de Dios. Nosotros los seres humanos somos los que le hemos puesto precio a la palabra de Dios para decir, bueno, Dios te va a sanar, pero tenés que traer la ofrenda, o tenés que traer el diezmo, o tenés que traer esto, o tenés que traer lo otro, porque hoy en día predican un evangelio de prosperidad, y si ven que la iglesia no es prosperada, porque usted no trae el diezmo o porque usted no trae la ofrenda. Y Jesucristo nunca le dijo a los paralíticos, ustedes van a ser salvos por tanta cantidad de dinero. No les dijo. Así que bueno, hagamos lo que realmente la palabra de Dios quiere que hagamos. Así que bueno, vamos a leer un versículo más, está en Éxodo 23:13, sobre la idolatría también. Y dice así, 23:13, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no tendréis en vuestros labios. No pronunciaréis nombre de otros dioses paganos de idolatría de nuestros labios. Sí lo podemos hablar en el momento que enseñamos la palabra de Dios, pero que después que no estamos enseñando la palabra de Dios, que esos nombres de estos dioses paganos, idólatras de este mundo, esas obras de cruces y de palos y de yesos y de piedra y de marfil y esos templos satánicos y todas esas cosas, que no estén en nuestros labios y por lo tanto tampoco estén en nuestro corazón, en nuestra mente, que no seamos idólatras, porque aún los cristianos o los hijos de Dios pueden caer, dice la palabra de Dios, en semejante idolatría y perdición, y que la salvación, dice la palabra de Dios, que sí se pierde. La salvación, dice la palabra de Dios, que sí se pierde. Así que bueno, hermanos, no seamos los que perecemos por falta de conocimiento. Tenemos la Biblia, acá tenemos la Biblia, esta es la Biblia, la palabra de Dios, y Dios quiere tener comunión con sus criaturas, con sus hijos. Así que muchas bendiciones para todos y que tengan un buen fin de semana. Un buen fin de semana. Que descansen, que tengan tiempo para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, para escribir algunos versículos que Dios les habla, que lo escriban en un cuaderno, y si quieren ponerle fecha, pónganle en fecha. Si quieren ponerle un título, pónganle un título, pero que tengamos plena comunión con Dios a través de su Hijo, Yeshua, o Jesucristo, como decimos en español. Yo le digo Yeshua porque es el nombre en hebreo. Me encanta decirlo en el nombre hebreo. Así que bueno, bendiciones para todos los hermanos y para aquellos que aún todavía no son parte de este pueblo escogido, redimido, apartados y consagrados, que se pongan en marcha al Señor de la eternidad a través de Jesucristo. Búsquenle mientras
pueda ser hallado. Bendiciones para todos y un buen descanso.